última calificación y la última decisión está en Dios. Entonces, por esa razón, considero que quiero compartirles algo según Dios. De antemano, quiero darle un breve anuncio, ¿sí? Que ustedes nos pueden seguir en Facebook, Es Tiempo de Bendición, y en YouTube, Es Tiempo de Bendición. Y también a los WhatsApp 311-317-1861 y 318-739-0866. Sí, yo considero que muy pronto ya estaremos reuniéndonos todos en los lugares de reunión donde podemos expresar ese sentimiento, ese cariño, ese afecto, y ¿por qué no? También el espacio principal es para adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Ante todas las cosas es una necesidad. Lo hablo desde mi perspectiva, desde mi necesidad, desde mi personalidad. Para mí es una necesidad adorar al Espíritu Santo, quien es el más grande de todos. Así que, amada audiencia, sin más preámbulos, quiero compartirles en esta noche un texto que me llama la atención y les voy a hablar quiero hablar acerca del entrar, ¿sí? El entrar en Dios, el permanecer en Dios, el ser parte del reino de los cielos. Quiero hablarles de todo eso, ¿sí? Que entrar en Dios, hacer parte del reino de los cielos, todo eso, es un mismo principio, ¿no? Pero si lo tomamos como principio, son muchos. Pero les voy a hablar del estado, ¿sí? Del estado les voy a hablar, ¿sí? Y quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de Mateo. El libro de Mateo. Mi hijo. Bueno, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 7, el verso 13. El título, pido disculpa ahí por la conexión que se los cayó por un momento, pero ya estamos de nuevo. Libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el verso 13, dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Este es fue como un consejo, porque cuando empieza tocando según los evangelios, esta parte del capítulo 7 de Mateo, ustedes miran que era como Jesús dándole consejo a la gente para que cambiaran su manera, para que la información que había en ellos fuera una información diferente a la que tenían. Porque con la información que ellos tenían en su mente y en su corazón, era que se habían desarrollado como personas, pero hasta ese día no habían sido unas personas que pudieran decir, bueno, si yo dejo de existir, me voy con Dios. Entonces, cuando Jesús se presenta, les trae primero una información para mejorar sus pensamientos. Cuando toma estos dos textos, estos dos versículos del capítulo 7, y expresa que entren por la puerta angosta, porque amplia es la que lleva al camino de la muerte,
porque el paralelo que están colocando aquí es perdición y el otro es vida. Entonces voy a llamárselo como es. Aquí dice perdición, ¿sí? Pero el otro dicen que es vida. Entonces el paralelo de la vida es la muerte. Ese es el paralelo, o el paralelo de la muerte de la vida. Entonces se lo voy a llamar como es. Porque ancha es la puerta que lleva a la muerte y angosto es el camino que lleva a la vida. Bien, esto de que angosto o ancho, ancho es la manera donde las personas lo encuentran, por decirlo de esta manera, más fácil. Es decir, lo que hacen, no hay un esfuerzo para su parte interna. Miren, nosotros nos acostumbramos a que el esfuerzo tiene que ver con sacrificios, con una serie de ritos, una serie de eso tiene un nombre, voy a buscar la palabra apropiada para eso. Una serie porque sacrificio no es la palabra apropiada, es una serie bueno, algo como una serie de esfuerzos que la gente tiene que hacer para poder limpiar las cosas del alma. Pero entonces lo llevan a cosas materiales, a cosas físicas. ¿Sí? Entonces cuando dice amplio, es el camino que lleva a la muerte, porque lo que está haciendo, aunque sea físico, no tiene nada que ver con su alma. Así por mucho esfuerzo, porque no podemos decir que la gente físicamente no tiene un esfuerzo. Todo en este planeta y en esta existencia humana lleva un esfuerzo. Pero cuando se trata del alma no es un esfuerzo, es una rendición y una negación total. Porque cuando vamos a entrar en la posición de lo que tiene que ver con el alma, no se trata de un ejercicio físico o de una manera, sino que se trata de lo primero que hay es una comprensión de algo, luego el esfuerzo que viene es sacar lo que está y colocar lo nuevo que llegó. Y eso primero le va a generar un esfuerzo en su parte interior, porque lo que hay, claro está que es malo, y el mal gobierna en lo que hay. Hasta el momento que a usted le llega un conocimiento, le llegue el mensaje directamente del Espíritu Santo y empiece a darse de cuenta que lo que había no es comparado con lo que está llegando o con lo que está recibiendo. Entonces, lo angosto es como esa parte compleja que a veces se nos convierte a nosotros de una manera como imposible de superar, o como imposible de salir de tal posición, o como imposible de soltar tal cosa. Se vuelve complejo porque es que para llegar a la vida se tiene que salir primero de la muerte. Y no me pueden decir que el que está vivo se muere. No. Aquí hay una información que han tenido equivocación. Hago un paréntesis para aclarar esto para que me puedan comprender. En este sistema, y lo social y lo secular le llama muerte a lo que no es muerte. Y le llama vida a lo que no es vida. Lastimosamente, algunas personas con su credo en Dios, o su credo en la Biblia, o su credo evangélico, como lo quieran mirar, comparten esta misma ideología, que es una ideología por completamente fuera de la Biblia. Es decir, es una ideología completamente fuera de la Biblia. Aunque me lo quieran argumentar y meter, porque según la Biblia, y se lo voy a meter mejor allá arriba, según Dios, la muerte no es lo que nosotros le llamamos muerte, ni la vida no es lo que nosotros le llamamos vida. Lo que el sistema social le llama vida es a este estado, a esto que vemos, a este tierra global, o sea, los que estamos aquí, es decir, que nos levantamos, comemos, dormimos, a esto le llaman vida. Y la muerte es parar de comer, parar de respirar, a eso le llaman muerte. Cuando la persona dejó de respirar y lo metieron a un ataúd, a eso le llaman muerte. Cuando en el contexto literario de la Biblia, en el texto literario de la Biblia y en el contexto, según Dios, muerte no es eso. Muerte es estar lejos de Dios. Se lo llevo un poco más, se lo voy a explicar mejor de esta manera. Muerte es estar fuera de Dios.
y la vida es estar en Dios y Dios en usted. Ahora bien, cuando una persona se encuentra muerta, es una persona que absolutamente el mal le está gobernando, bien sea que lo haga en tiempo permanente o en pinceladas. Me explico. Habrá un momento que Satanás no llega, sino que la persona tiene un poquito de lucidez en su parte humana y con el credo tiene como un poquito de lucidez. Pero ya luego al rato, al instante o al otro día, vuelve y cae en ese estado de tormento, de amargura, de tristeza, de rencor. Esa es una persona que según Dios y según el texto bíblico está muerto. Ezequiel lo dijo claramente, el alma que pecare es la que muere. Y entonces, según la escritura, Biblia, saben por un pensamiento del apóstol Pablo, dijo que todas las personas que están separadas están muertos. El salmista David lo expresó de otra manera y dijo de esta forma: mientras estaba, él le llamó vida, le escribieron vivo, mi alma estaba a los bordes del abismo. Acuérdense en que el abismo no tiene nada que ver con el infierno. El abismo es el lago que arde con fuego y azufre. Ese es el abismo. Pero el salmista expresó esto. Claro está que si él está vivo, su alma no va a estar en el abismo. No, él lo que está expresando de otra manera. Está existiendo, pero su alma está a los bordes del abismo porque está muerto. Porque el abismo es para los muertos. Y cuando él dijo que estaba al borde del abismo, porque no había caído al abismo. ¿Por qué? Porque en la tierra todavía él estaba. Entonces, para explicarle de una u otra manera, le toqué los textos para que la gente comprendan lo que es la vida y lo que es la muerte. Entonces, para explicárselo de otra manera, la gente que está en un estado de mentira, y le voy a meter otras cositas más, de rencor, rechazo, murmuración, habla mal de los demás, son personas que están en un estado y una condición de muerte. Eso es muerte. Y la vida es persona que ya está diciendo la verdad, habla la verdad, no habla mal de nadie, no engaña a nadie, ni siquiera él mismo. No ofende a las otras personas. Es una persona que está en la muerte. Ah, bien, le estoy hablando como el proceso final. Le explico para que pueda salir la persona de la muerte. Salir de la muerte es simplemente hacer solo esto. Empezar la persona a generarse la conciencia y a enterarse claramente de que debe decir y hablar la verdad para con los demás y para consigo mismo. Parar de estar hablando de las personas, de estar criticando de los demás, murmurando de los demás. Genérense en conciencia, pueblo amado, y persona que me escucha, oyente que me está escuchando. No le es provechoso a usted ponerse a hablar mal de otro, porque en primer lugar usted no sabe la condición de los demás. No sabe cuál es la circunstancia de los demás, qué es lo que está atravesando la otra persona. Eso no es provechoso para usted ni para nadie. Que se coloque en su lugar. Y más si usted está intentando irse al cielo, porque los murmuradores están fuera de Dios. Los murmuradores están fuera de Dios. Los mentirosos ni hablemos. Y ahí para allá todo lo que ustedes les quieran meter. En este orden ya no le estoy hablando de pecado. Le estoy generando la conciencia de lo que es la muerte. Entonces, cuando la Biblia viene y expresa esto y dice que se esfuerce para entrar o que entren por la puerta estrecha, porque ese es el camino que lleva a la vida natural. La puerta estrecha tiene esta funcionalidad. Es estrecha porque es compleja. Se vuelve complejo porque es que hay mucha cosa en el alma de nosotros o en el alma de muchas personas. Hay muchas cosas que no tienen nada que ver con lo coherente ni con Dios. Así las personas mencionen a Dios, no tienen nada que ver con estar experimentando un name de Dios, como lo llamo yo. Cuando digo un name de Dios, es que Dios está en la persona. Porque si Dios entra en una persona, hablando del Espíritu Santo, lo que hay en la persona de inmediato, lo que se manifiesta en la persona es la verdad. Hablar y decir la verdad. Y si una persona dice verdad y habla verdad, tenga por seguro que no se atreve a estar comentando nada de nadie. Primero porque no le consta, segundo porque no lo sabe. Y si habla más de allí es porque está mintiendo, porque no es testigo de cuál es la situación y la circunstancia de la persona.
Lo segundo, es muy prudente con su habla. Muy prudente con su habla. Y lo tercero, siempre tiene un pensamiento para comprender a los demás. Basta, pueblo, de que estemos diciendo que somos de Dios o que tenemos el mensaje de Dios y se está reciclando el mensaje de la mentira. Hay que generar conciencia aquí. Y es hora de generar conciencia. No estoy tratando de poner a nadie en tela de juicio porque el juicio ya lo tienen. Ya tienen el juicio. Sus propias conciencias son las primeras que les tienen que reargüir en tema de juicio o de delito. Lo que estoy tratando es de mostrarles un camino más fácil para que lo que se diga de Dios sea así. Lo que hablemos de Dios sea así. Y si representamos a Dios sea de esa manera. No podemos estar en un estado de engaño con las demás personas. Y cuando digo con las demás personas es porque la persona a usted le cree que lo que usted está haciendo, lo que usted pronuncia o lo que usted dice es verdad. Pero cuando vamos al objetivo principal y al desarrollo de lo que se está diciendo, se encuentra que la intención es otra. La intención que tiene el individuo es otra. Y por lo que habló y los hechos que manifestó son otros. Entonces, si vamos a hablar independientemente del credo, independientemente de la religión, independientemente de en quién crea usted o en quién no crea, si cree en lo que usted cree, usted piensa que creyendo de esa forma se va a ir para el cielo. Porque ese es el objetivo final de todo credo en Dios, el cielo. Independientemente de su credo, lo que le quiero expresar es esto. Genérese un poco de conciencia. Al cielo no entra engañando a las personas o mintiéndole. Al cielo no entra hablando mal de los demás. Al cielo no entra teniéndole rencor a otro. Al cielo no entra no comprendiendo a los demás. Porque luego usted espera que lo comprendan. Luego usted espera que le digan la verdad. Luego usted espera que no hablen mal de usted. Pues entonces Jesús dijo estas palabras. Lo que ustedes, hablando a los seguidores de él, quieren que los hombres hagan con ustedes, hagan los primeros ustedes. Eso dijo para las personas que quieren seguir a Jesús y ir al cielo. El hombre tiene que generar conciencia aquí en este principio. Lo que en realidad yo espero con los demás. Yo debo hacerlo primero. A veces va a dar el caso que no se lo van a hacer usted como se lo hacen, pero usted lo está haciendo primero. Y si usted lo hace primero, un día será recíproco. Eso póngale la firma porque así es. Un día sucederá con usted. Por eso es importante tener en cuenta lo que hacemos, lo que se hay en el corazón, lo que se sostiene en el corazón, lo que se le da continuidad en el alma. Es importante esta situación, pueblo amado, audiencia, oyente que me está escuchando. Esto es importante. ¿Cuál es la continuidad en la que está su alma? ¿En qué es lo que continuamente está? ¿Cuál es el pensamiento al que está atendiendo? ¿Cuál es la voz que en el día a día le llega a su cerebro? ¿Quién habla con usted en su parte interna? ¿A quién le escucha en su parte interna? Sajalay aquí, Kenda Rama Soja. ¿A quién le está escuchando? Es hora que se genere conciencia y diga, basta ya, hágase la luz. En el nombre de Jesús. Es hora que diga eso. Pare ya, porque si está pensando llegar a Dios, es necesario tener comunión con Dios. Y los que tienen comunión con Dios no hablan mal de los demás, ni a su cabeza le llega información de otro hablándole mal. No estoy hablando con lo que usted expresa con su boca. Antes que usted lo exprese con la boca, le llega al cerebro primero. Y cuando le llega al cerebro primero no significa que es que usted pensó, no. Alguien está colocándole ese pensamiento. Cuando usted lo reproduce, se queda en su alma y eso lo ensucia. Es tiempo que hagamos un pare. Samalay aquí, en el nombre de Jesús. Un pare con todo eso. Es tiempo que paremos ya. Si queremos ir al cielo, se lo estoy colocando de esta manera porque así es como las personas me pueden comprender en este momento. Porque para muchos ya están en Dios, para muchos.
Para muchos ya están en Dios porque leen la Biblia, porque se congregan, porque han tenido una experiencia sobrenatural, porque han sido sanados, porque les ha llegado una economía y en un momento que lo desearon, ¡pum!, apareció. Para ellos ya están en Dios y no se enteran que es que Dios es bueno. Eso no significa que usted esté en Dios. Todas esas cosas nacen por la bondad de Dios. Todas esas cosas nacen porque Dios es la bondad, no es más. Pero para que usted esté en Dios, es la manifestación de su ser. Ella es la que dice si usted está o no está. Si usted está en Dios, reproduce a Dios. Y si está reproduciendo a Dios, si va a reproducir algo de Dios, reproduce verdad. Punto. Reproduce. Es un buen pensamiento de los demás. No presta sus sentidos ni sus pensamientos. Y cuando hablo de sus sentidos, hablo de la parte física, biológica, sus oídos, sus ojos, sus labios. No los presta para que haya una difamación de los demás. Esto es claro lo que les estoy explicando. Es natural para muchos. Y les meto el término de comunión porque comunión viene de diálogo. Y si es una comunión con Dios, lo primero que usted tiene al oído y quien le habla es un ángel de parte del Señor. Es un ángel de parte del Espíritu Santo. Él le guía y les téngalo por seguro que lo que llega a sus oídos no va a llegar cosa de otras personas, no va a estar pensando mal de otro. Si está pensando mal de otro, genere la conciencia, tiene un con permanente de Satanás. Si todo el tiempo está piense mal de los demás, hay un con. ¿Sabe qué significa eso en mis términos? Hay un demonio al lado de su alma. Está en el plano de ese espíritu malo. En el plano de ese espíritu malo, aunque su cuerpo ande como un sonámbulo, escuchando todo el tiempo, va a hacer algo y todo el tiempo le está llegando una información y le llega la información del uno, le llega del otro, llega del otro, le llega del otro, le llega del otro. Algunos le llaman en su proceso raíz de amargura, pero en la parte verdadera directamente es un demonio. Los demonios son los que tienen el pasado. Son ellos los que tienen el pasado y por eso las personas que ellos quieren tenerlas en el pasado siempre están recitando la información vieja de muchos años, de todas las historias, las cosas que le han sucedido. Y como los demonios lo tienen, entonces se lo recitan. Entonces el alma de esa persona no sale de ese estado ni se puede limpiar. Pero ¿sabe por qué? Es porque la persona de pronto no se ha enterado qué significa. Y si alguno ya se enteró con este mensaje que le estoy expresando, con lo que le informo, ya se enteró, es necesario que tome la decisión y le doy este consejo. Hágase la luz en mí, en el nombre de Jesús. Usted simplemente al aplicarlo, al hacerlo, tiene resultado. Es más, compruébelo por usted mismo. Y desde este momento, si se está enterando, simplemente hágase la luz en mí, en mis pensamientos, en mi alma, en el nombre de Jesús. Si usted se genera conciencia después de lo que le estoy explicando y ya tiene claro, y cuando eso llega a sus oídos o llega a su mente expresándolo de esta manera o viene a través de alguien a difamar de otro y usted lo acepta, quiere seguir en lo mismo, quiere seguir en la misma circunstancia y eso es lo que sucede. Deja de existir y se lo lleva el diablo. Deja de existir y Satanás se lo lleva. No es que usted va con Satanás porque nadie quiere ir con Satanás. No, simplemente Satanás se lo lleva porque durante la existencia que estuvo en la tierra, usted estaba engañado pensando que estaba vivo. Y resulta que estaba muerto. Por eso cuando deja de existir, que es la verdad de la situación, ya se incorpora con la muerte. De una se manifiesta lo que estaba en usted. Muerte. Y eso se lo lleva de una vez. Se lo lleva. ¿Por qué? Porque durante toda su existencia, en sus pensamientos, quien le instruía se llamaba Satanás. Quien le hablaba se llamaba Satanás. Por eso los pensamientos son malos que llegan. Por eso los pensamientos usted los puede identificar y son pensamientos malos. Son pensamientos malos, pensamientos que llegan perversos. Y cuando uso esta expresión perversa, la gente piensa que no, que es matar a otro. No, es que a algunos les llega a matar a otros no. A otros les llegan pensamientos feos por cualquier área y según la posición y en la área que tienen a la persona en la cual Satanás ha hecho enlace con ella, así como le coloca los pensamientos. Es de esa manera como se los coloca. A uno no nos dejan estar tranquilos con pensamientos feos sexuales, pensamientos morbosos sexuales, aún en su sueño, estando sentado. A otros le traen el recuerdo simplemente de lo que las otras personas le han hecho.
A otros están el recuerdo simplemente del pasado y se pasa con el yo, con el ego. A otros simplemente necesitan el recuerdo de los rencor que está haciendo y viceversa. Y hay otros que están maquinando, así se le llama, maquinando, les coloca pensamientos de cómo mentir, de cómo engañar, de cómo salirse, de cómo hacer muchas cosas. Todo esto es un estado de la muerte, porque la muerte es Satanás mismo. Él es la muerte, la vida se llama el Espíritu Santo. Entonces, si usted toma la decisión de salir de la muerte, tiene que empezar primero es con esto, ¿sí? Es con esto. Empiece a pensar, dele oportunidad a su cerebro, a su alma, a que escuche los enviados de la luz, a que escuchen los enviados de parte del Espíritu Santo, sean visibles o sean invisibles. Y cuando hablo invisible me refiero a los ángeles. Cuando habla visible me refiero a una persona que va a dialogar con usted y no le va a hablar mal de otro. Hablo con una persona que va a hablar con usted de Dios y hablan la verdad según Dios. Hablo con una persona que si le va a hablar de Dios le habla clara las cosas en Dios. Y no tiene que hablarle un poco de cosas que no son así. Porque de una u otra manera se filtra la mentira. Y cuando se filtra la mentira, ya no puede decir que está escuchando la voz de Dios, porque la voz de Dios claramente viene a través de los ángeles o de la gente que habla la verdad. Esa es la verdad. Entonces, amada audiencia, este es un consejo que le doy. Por favor, no quiero decir que usted no pueda compartir con las demás personas y que no pueda hablar con los demás. No, yo no me estoy hablando que no hable con los demás, porque es que para mentir no se necesita hablar con los demás. En sus pensamientos lo tiene. El día que lo exprese la mentira. Lo que quiero decir es que desde su pensamiento, desde su interior, genere conciencia a quién está atendiendo, cuál es el pensamiento que cabila allá, cuál es la voz, qué es lo que esa voz le está diciendo. Póngale cuidado a lo que eso le está diciendo. Si le llega a memoria a una persona, por decirlo de esta manera, le llega mal de esa persona, pensando que esa persona le hizo algo cuando usted en realidad ni le consta lo que le hizo, ni siquiera sabe si le estaba haciendo eso, pensando que esa persona lo que iba a hacer, eso venía a hacer con una mala intención. Por favor, basta, porque así no es de esa manera. Por favor, pueblo, no es de esa manera. Por favor, amado oyente, no es de esa manera. Por favor, la única manera de quitar esa malicia de encima, esa malicia, porque el término malicia viene de mal proceder, mala información, pensamiento sucio, y la única manera de quitarse es lo que usted diga: basta ya, lo que a mí no me consta, no lo puedo aceptar como una verdad. Y si estoy muy interesado por saber la verdad, pues le pregunto a la persona. Voy directamente a la persona y estoy dispuesto a atenderle, a oírle. Y claro está que cuando me diga la verdad le creo. Cuando la persona me hable debo de creer, porque pues si usted va a preguntar a la persona y la persona le va a responder y usted va a dudar de lo que le responde, no pierda su tiempo, no le pregunte. Para eso no le pregunte, porque se trata de que usted quiere decir la verdad y quiere saber la verdad de las cosas. Entonces la persona lo que le va a decir es la verdad, porque usted le cree lo que le está diciendo. Ya si la persona le engañó, es problema de la persona, no el suyo. Pero usted cumplió con el procedimiento, con el proceso usted cumple. Entonces, por eso esto es importante, amado pueblo, es importante que no perdamos esto, porque generemos un poco la conciencia. Aquellos que anhelamos a Dios en nosotros, si para algunos dicen que ya los tienen, yo les respeto su posición. Si los tienen, yo solamente le digo: este mundo lo necesita presente y manifiesto. Pero aquellos que anhelamos a tener a Dios en nosotros, permanente, es importante que estas cosas, por favor, ya no estén más. Que no atendamos más esto. Aquellos que anhelan vivir y saben qué es la vida, voy a expresarle un término de lo que es la vida. Usted como persona poder sentir en su corazón un buen sentimiento por cualquier persona, cualquier individuo. Eso es lo que la Biblia literalmente llama la compasión. Eso es lo que literalmente llama la compasión. Por cualquier persona, cualquier individuo que usted escuche, le va a tener un buen sentimiento. Cualquier individuo que escuche le va a tener un buen pensamiento. Esto es importante, es importantísimo tenerlo en cuenta. Es importantísimo tener en cuenta eso. Cuando se trata de que la persona vive, eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede con la persona. Empieza a dar cariño, empieza a ser amable, empieza a ser una persona bondadosa. No es mezquina, no es tacaña, porque el ser mezquino hace parte de la muerte. El ser egoísta hace parte de la muerte.
El ser tacaño hace parte de la muerte. Y si una persona está en ese estado, es porque tiene parte con la muerte. No significa que ese es el fin de todo. No, por eso es que el Padre está enviando el mensaje para que la persona entienda, genere la conciencia y salga de allí, de ese estado. ¿Sí? El ser una persona que en realidad rechaza a las demás personas, eso es parte de la muerte. No me puedes decir que estás vivo cuando está rechazando a otro. Se rechaza a usted mismo, que no se acepta a usted mismo. Y a veces usted se acepta a usted mismo por filosofías que le dan. A veces le están hablando mucha filosofía y le dan palabras de lisón a usted bonito y todo lo que quieran que y es lo mejor y lo máximo, entonces empieza a aceptarse pero rechaza a los demás. No, el verdadera aceptación es que usted acepta a los demás. Acepta a los demás, les tiene su respeto, les tiene su cariño, y si usted los acepta no habla mal de ellos, no murmura de ellos. Esa es la pregunta, no piensa mal de ellos. Eso hace parte de la vida, esto hace parte de la vida. Esto hace parte de la vida, pueblo que me escucha. Por favor, paremos, deténganse ya, paren ya, porque es hora que este mundo tenga luz. Es hora que este mundo se llene de luz en el nombre de Jesús. Y no es de esa manera, es de la manera que le estoy expresando. Verdad absoluta. Verdad absoluta. ¿Y a quién escuchamos? A los ángeles que Dios envía para cada persona que decide hablar y decir la verdad. Paren de estar escuchando espíritus malos, hablándoles cosas malas de la gente. Todo lo que ven lo ven mal, todo lo que escuchan lo escuchan mal. Es hora de parar en el nombre de Jesús y que se haga la luz, que se haga la luz con las personas, que se haga la luz con todos. Es hora de parar, es hora de parar. Es hora de reflexionar y parar. No es más. Eso era todo lo que les quería decir. Esa es la manera más sencilla. Escuchen bien. Lo más hermoso que puede tener un ser humano es poder experimentar al más grande de todos. El experimentarlo a él no es solamente, no significa que es una experiencia sobrenatural en el contexto de que usted sintió un calor, sintió una electricidad, cayó al piso. Yo no me estoy refiriendo a eso experimental, porque eso hace parte del destello de luz de Él. Solamente un destello de luz cuando Él se presenta pasan todas estas cosas. Pero el experimentarlo a Él es poder amar a otro. Poder amar, eso es experimentar a Dios. Porque Dios es el amor. Y no le estoy hablando en el amar en el contexto social. Porque es que el amar en el contexto social es un amar totalmente equivocado. En el contexto social usted ama cuando le dan algo. Y eso así no es. Usted ama cuando le dan algo. Si le regalan una casa, ahora sí le ama. Si le regalan un carro, ahora sí le ama. Si le compran las cosas que usted necesita, ahora sí le ama. Eso es lo que usted entiende como amar. Si una persona llegó y le regaló 1.000 millones, claro, le ama. Ese es el contexto social. Pero en el contexto según Dios, esto no hace parte del amor, simplemente hace parte de un interés. Usted lo va a hacer por eso. Porque si no le hubiera dado casa, no amaba. Por ahí usan una palabra muy popular, que dicen que el amor no soporta con el hambre. Así dicen que donde hay hambre, el amor se acaba. Así lo dicen. Que el amor se acaba donde hay hambre. O que donde no hay hambre, o que donde hay contienda, el amor va a permanecer. No, antes por el contrario, el amor quita la contienda. Quita la contienda. Si hay amor, se acabó la contienda. Se acabó el rechazo, porque las contiendas nacen desde los rechazos. En el contexto de Dios, cuando hablamos del amor, es la primera manifestación que nos dejó con Jesús. El amor se entrega todo, sin reserva. Cuando una persona ama, se entrega sin reserva, a cambio de nada. A cambio de nada. Eso se llama amor. Y cuando se entrega, la persona, mientras usted no esté en esa posición, está manejando el contexto social que según Dios está equivocado. Por eso muchas veces están buscando la tolerancia. La tolerancia nace del amor. Y si usted se pone a mirar, no hay tolerancia. No la hay. No la hay.
Eso está escaso entre nosotros. Es por la escasez misma del amor. Y acuérdense que cuando digo el amor me refiero a Dios, porque el amor es Dios. El amor no es un sentimiento, es un creador, es una persona la cual es el creador. Él es el amor. Por eso esto es importante, pueblo, que lo entiendan. Cuando usted empieza a experimentar estas cosas, está experimentando a Dios. Lo está experimentando. Cuando por causa del amor usted tiene que afrontar. No estoy hablando cuando usted va a cometer cosas y le pasan X cosas y se lo atribuye que usted está amando. No. Cuando usted ama, no tiene por qué rechazar a nadie. Si está amando, no rechaza a nadie. A nadie rechaza, no guarda rencor. Y no lo estoy diciendo de conocimiento. De conocimiento no lo estoy diciendo. Soy una persona que en un tiempo le guardé rencor a mucha gente. A mucha gente, pero cuando comprendí esto de la verdad y comprendí que yo necesito a Dios en mí permanentemente y entendí cuál es la solución para salir del diablo, se acabó conmigo eso. No significa que no me pasen cosas, no me pasen alternativas, no me vengan dificultades. Claro que me llegan. Soy un ser humano estando en este planeta. Pero la diferencia es que no permito quedarme en ese estado, con el rencor, pensando que es que me lo hizo. Pero no, de una entrada ya me enseñaron a salir. Le comprendo por qué lo hizo. ¿Cuál fue el estado? Satanás se aprovechó, le afectó a ella, le afectó a ella, le afectó a él, me golpea a mí, me golpea a los demás y por ahí se viene a querer llegar. Entonces, cuando yo comprendo eso, no tengo por qué culpar a la persona a la que me hizo eso, sino que voy más arriba. Siempre el culpable, porque a él fue el único que condenaron, fue el único que juzgaron, se llama Satanás. A él fue el que juzgaron, y lo juzgaron porque lo hallaron culpable. Así está escrito en la Biblia que leemos. Lo hallaron culpable. Jesús dijo claramente: el príncipe de este mundo ya fue juzgado. Fue al único que Dios le levantó un juicio. Fue al único. Y se lo levantó porque lo halló culpable. Él es el culpable de toda situación en los seres humanos. Pero cuando la persona no ha comprendido esto, le echa la culpa que el ser humano es malo, que el ser humano es lo peor, que el ser humano es lo peor, y no genera la conciencia que también es un ser humano. Genérese la conciencia que también es un ser humano. No se trata de esto, sino que se trata, es porque no se dice la verdad, porque no se habla la verdad. Entonces, al no hablarse la verdad, no hay luz para comprender. No hay luz para comprender. Así que, amado audiencia, yo le mando esto. Practíquelo, por favor. Practique esto. El decir, el hablar la verdad. El no hablar de los demás. Ni siquiera en su pensamiento acepte que estén hablando mal de otro. Porque es que a veces usted no lo boquea, pero en la mente están hablando muchísimo de otro y usted acepta eso. Ni siquiera en sus pensamientos lo acepte. Practíquelo y verá que con eso simplemente sale de las tinieblas a la luz y empieza a experimentar lo que es el amor, lo cual es la vida, en el nombre de Jesús. Y con y sin más preámbulo, fue mi consejo. En este momento fue mi consejo. Quiero hacer una corta oración, ¿sí? Por las personas que están en la línea, que están en línea. Quiero hacer una corta oración para que en esta área que les expliqué haya luz en el alma. Sé que algunas personas están atravesando por esto bien complejo. Sé que a algunas personas se les ha dificultado esto. Y a veces quieren la ayuda, pero no saben cómo tener la ayuda. Ya no quieren estar más en ese estado, pero no saben porque obviamente el mal ganó mucha ventaja. Ganó demasiada ventaja a aquellas personas. Quieren salir de eso, pero no encuentran salida. Quiero orar por usted. Quiero orar. En el momento que yo estoy orando, escuche bien, yo soy el que voy a orar por usted. El que voy a hacerle una impartición de luz en el nombre de Jesús para que esté tranquilo en eso. Esté tranquilo en eso. Usted simplemente que está allí, lleve la mano al corazón. Simplemente colóquela en el corazón. En el corazón, no más, en el corazón. Y si está cómodo allí, puede tomar una actitud reverente o se pueda sentar, ¿sí? Pueda sentarse para que no se vaya a caer. ¿Sí? Que si cae, no cae al piso, sino que esté en la silla, ¿sí? Llévese la mano allí al corazón. Simplemente, usted en su pensamiento, mientras yo oro, hágase la luz en mí. Escuche bien esto.
Más bien en su pensamiento tenga esto: acepto la luz en mí, en el nombre de Jesús. Solamente coloque ese pensamiento en usted. Acepto la luz en mí, en el nombre de Jesús. Empiezo a orar por usted, en el nombre glorioso de Jesús. Envío luz para toda la audiencia que me escucha. Envío luz a su alma, a su alma. Aquellos que están en un plano, en un estado de oscuridad, en su alma. Y Samalaya Kenda Rama aquí, hágase la luz allí, en el nombre de Jesús. Ordeno que cambien de plano. Esto es una orden, es una orden. Samalaya Kenda Rama Soja. Es una orden, es una orden, es una orden. Es como extendiéndole la mano para que la persona salga de ese plano. Hágase la luz en el nombre poderoso de Jesús. Hágase la luz en el nombre poderoso de Jesús. Envío luz a su alma. Isamalaya Kenda Rama Soja. A su alma. Isamalaya Kenda. A su alma. Isamalaya aquí. Hágase la luz. Ay, Samalaya Soja. Hágase la luz en el nombre glorioso de Jesús. Aquellas personas que no pueden conciliar el sueño o que se acuestan a dormir y es una dificultad para dormir. Hay otros que les sucede que se levantan sonámbulos, así le llaman ellos, que cuando están durmiendo se levantan sonámbulos a caminar y que no pueden dormir. Y hay otros que los mantienen asustando, que sienten sombra. Escuchen bien: sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Sea luz con ustedes en el nombre de Jesús. Luz resplandece con ustedes y en ustedes en el nombre de Jesús. Esa es la administración para hoy. Luz resplandece con ustedes y en ustedes en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Adoramos al más grande de todos. Al más grande de todos. A Jesús. El más grande de todos. A Él le adoramos. Y Samalaya Kenda, a Él le adoramos. A Él y solo a Él. En el nombre de Jesús. Amén. Y así será. Pueblo, el más grande de todos sea siempre con ustedes y con todos los suyos, con todos sus familiares, parientes, sean con todos ustedes. Espero que puedan estar tranquilos, dormir, y que de aquí en adelante para muchos se manifieste un cambio, tanto en su parte interna como en su parte externa. Y escuchen bien, siempre el más grande de todos se llama Jesucristo. La esencia de ese nombre es el Espíritu Santo. No olviden de eso. Y recuerden que como pastor estoy para servirle con gran cariño, con gran aprecio. No se olviden de eso. Estoy para servirles con gran cariño y con gran aprecio. Y no, ya no están solos. Si algunos se sienten solos, ya somos dos. Y nos ponemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y verá que se hace la luz. En el nombre de Jesús. Paz sea con todos vosotros. En el nombre de Jesús. Chao, chao.